Vamos a poner a grabar esta que es nuestra última sesión de nuestra introducción a ni más ni menos que el señor Van Eyck. Hoy vamos a, déjenme ver dónde está. Demos un segundito. ¿Dónde está esta imagen? Aquí está. Hoy vamos a trabajar con una aproximación teórica de cómo se supone, y cuando me refiero a cómo se supone, me refiero a cómo suponen los historiadores modernos, que trabajaba los detalles el señor Van Eyck, que los hacía precisamente... Ah, caray, no sé por qué no sale compartir esta pantalla, demos un segundito. Que los hacía precisamente dentro de dentro de los lineamientos de la óptica de la época. A ver, espérense, aquí está. A partir de juegos de proyecciones. Podríamos hacer nuestra cámara oscura y esto, pero en este caso vamos a apelar a algo un poco más sencillo, que igual, aunque no es una cosa de recurso común, se puede reemplazar también eh, por, por, por la misma calca de imágenes y tal. Ahora, el problema de esto es que hay algunos estudios que han comprobado que esto se puede obtener de manera matemática, haciendo el entramado de planos cruzados y demás. Se ha logrado deducir un sistema dentro del cual la planeación muy minuciosa a partir de diagonales de perspectiva nos da como resultado que se puede planear esto con diagonales de perspectiva. ¿Cuál es el problema de esta pieza en particular? Que no hay ningún tipo de registro de que el señor Van Eyck haya trabajado con sistemas de perspectiva italiana, y lo que es todavía más grave es que las perspectivas de la época que se tiene certeza de que se podían conseguir los textos, dan como resultado una pintura más cercana a Piero della Francesca. Es decir, claro que hay un ejercicio de perspectiva que puede repercutir en Paolo Uccello, pero no hay absolutamente nada que se parezca a este tipo de cosas. Además, por si esto fuera insuficiente, al momento de que vemos los otros detalles de las sillas y los muebles del fondo, no tienen un sentido de perspectiva, pero sí son correctamente ópticos, lo cual ha llevado a pensar, por razones bastante válidas, que muy probablemente hay una especie de proyección, porque aunque hay perspectiva comprobable, también hay una deformación en las rectas que es coherente con el uso de lentes. ¿Esto qué quiere decir? Que muy probablemente la obtención de estos efectos en particulares son, de hecho, producto de la manipulación de lentes que nos van a dar la posibilidad de crear este tipo de imagen. Ahora, ¿cómo podemos imitar actualmente esto? Pues muy sencillo, más o menos sencillo, directamente con una... Ah, caray. Ay, caray, caray, caray. Directamente con una proyección de cuerpos planos. No sé si ahí se ve la proyección, casi no se ve, ¿verdad? Vamos a bajarla. Con una Ahora proyección sí. de cuerpos opacos, o incluso una proyección de un soporte, de una transmisión de proyector digital. Ahora, les digo que en la época, y esto es casi seguro, de hecho Hockney lo comprobó casi a nivel matemático, pero desde la óptica, estas cosas se trazaron, uno, por encima del fondo ya realizado, es decir, ya que había pintado la pared, trazó el candelabro. Dos, con un objeto punzante que deja un residual de carbón, es decir, un lápiz de carbón comprimido, que ya era posible de encontrar a la época. Tres, se traza sobre el óleo ya seco, así que está superpuesto. Es muy raro pensar que esto ha sido realizado desde la planeación, precisamente por estos factores. Pero ¿cómo es que se obtendría en caso de que el señor Hockney tenga razón y esto está hecho con una proyección?
Les digo que si no tienen un proyector de cuerpos opacos o un proyector de diapositivas, que cualquiera es funcional, lo más factible sería directamente calcar el motivo, pero en la tradición de la escuela flamenca se utilizaría una cámara oscura, que es muy peculiar también de este candelabro en particular, que aun cuando está colgado, da la impresión, según los estudios, los últimos estudios, que estaba como colgado a una distancia muy distinta a la que se observa en la pintura. De hecho, se han hecho reproducciones de este candelabro que proyectadas en cámara oscura dan exactamente las proporciones. Se puede pintar esto a mano, se puede pintar con perspectivas, pero por el año, el modo en que está realizado y la incoherencia de las rectas en algunas zonas, es más probable que se haya pintado con este tipo de proyección. Ahora, nosotros vamos a hacer un dibujo rápido únicamente para guiarnos, pero lo que nos va a interesar sobre todo es precisamente la obtención de los colores metálicos, que es muy recurrente en algunos elementos de la pintura de Van Eyck. De todas formas, para hacer este ejercicio, yo voy a trazar rápidamente a partir de mi proyector con un lápiz de punta muy fina. Esto, que parece bastante sencillo, la verdad es que no es tan sencillo. El proyectar y dibujar sobre la proyección tiene su complicación. Vamos a guiar únicamente por las líneas más generales. Buen día, maestro. Buen día. Una pregunta, ¿ese es un lápiz de grafito? Esto es un lápiz, de hecho es un lápiz acuarelable, pero puede ser un lápiz de grafito, puede ser una sanguina, puede ser un carbón, pero mientras más fina sea la punta, mejor. ¿Qué tan cierto es esto de que o sea, trazar con lápiz de grafito para después trabajar en óleo, que no es muy recomendable porque el grafito es difícil de que se pierda, o sea, siempre se transparenta en el óleo? No se transparenta como tal, pero mientras más suave sea tu grafito, corre un riesgo muy particular, que es que el grafito no se adhiera al lienzo. En este caso, como es una tabla, no tenemos tanto problema. Y de repente se separa y te deja las líneas de trazo en blanco porque se cae. Mientras más suave sea, menos marca deja, pero se dice lesiona, quiere decir marca más fuerte sobre el soporte, aunque en general es raro cualquiera de los dos casos. O sea, tendrías que hacer un trabajo de grafito como muy suave y muy invasivo. Si es pura línea, por lo general, en el caso del óleo, cuando tú echas el aceite con el óleo, barre el grafito y preserva una cierta mezcla, pero la integra al soporte. O sea, es como el tipo de recomendaciones, pero en casos muy extremos. Ok, Aunque, gracias. aunque técnicamente el carbón es un poquito más peligroso, pero nadie dice nada del carbón. Vamos a hacer aquí nuestras líneas. Les digo, francamente, yo no voy a trazar todo porque es como muy complicado. Me voy a poner de este lado. Para efectos de no tapar la visión. Vamos a hacer únicamente la parte frontal. La verdad es que... Y es que sí tiene mucho sentido. O sea, les digo, lo que le juega muy en contra a la idea del virtuosismo de Van Eyck, que obviamente lo hay, pero que no está tan relacionado con el dibujo, es que los dibujos que se preservan de los cuerpos humanos están hechos en una tradición. De hecho, si te fijan, las figuras humanas de Van Eyck son, ¿cómo se dice? ¿Cuál es la palabra? ¿Cómo se dice cuando algo no es exacto? Relativamente reales. O sea, los cuerpos son alargados, las cabezas son como muy anchas y demás. Y entonces, aunque hay un trabajo de dibujo evidente en los cuerpos de Van Eyck, no se puede decir que sea un realismo tan extremo como sí lo hay en los objetos inanimados. Y eso llama la atención porque los objetos inanimados son perfectos.
O sea, los objetos inanimados son fotografías del objeto y los cuerpos humanos no lo son. A medida que avanza su carrera va depurando el estilo, pero es muy evidente que en el caso de las figuras humanas hay un ejercicio de un proceso donde se ha visto al modelo, se ha boceteado, se ha refinado, se ha sacado la forma y demás, y no tenemos ese tipo de estudios de objetos. O sea, por ejemplo, sacar esto con puro dibujo matemático tendría que tener estudios sobre estudios de perspectiva, revisar si está bien alguna, y esto lo sabemos porque algunos pintores como Paolo Uccello, que también se mandaban elementos muy trabajados, sí tienen infinidad de estudios sobre elementos inanimados. De hecho, Uccello tiene estudios sobre un jarrón que quería pintar y son un montón de bocetos para definir las curvas y esto, para definir el punto adecuado donde se ve la luz, cómo se difuminan los planos y tal. Y Vanel no. Y entonces, cuando tú tienes un dibujo humano no tan perfecto, pero un dibujo de elementos inanimados completamente realista, pues tampoco hay que ser un genio para sumar 2 más 2, ¿no? O sea, sí se antoja, no sé, de repente la academia contemporánea se antoja decir que se hizo trampa, pero pues, la verdad es que cuando tú ves un Manet, diría Huxley, realmente no te importa mucho cómo lo hizo. Estás demasiado abrumado para siquiera pensar en algo, dice el señor Huxley. Era muy fan de Manet, por cierto. Vamos a definir las líneas. Es que sí, es monstruoso. Imagínense, nosotros estamos haciendo medio miniaturas, calculen lo que sería hacer esto. Les digo, si no tienen a la mano un proyector o algo así, yo incluso les sugiero que este tipo de detalles se calen. O sea, no va en contra de la tradición. O se construye su cuarto oscuro, también puede ser. Pero en cualquier caso, no se sientan como culpables porque no pintan esto a mano, pues, francamente, es muy factible que no se pintara a mano el mismo. Y es que de hecho hay que tener cuidado, porque luego hay como esta idea de si tengo un proyector, voy a pintar sobre el proyector y me altera el color. O sea, un proyector se utiliza para hacer el dibujo de base, pero nunca vas a poder igualar un color en una proyección porque cambia por la misma luz que está proyectándose sobre la superficie. Así que esto lo que se usa es para dar forma. Les digo que hay por ahí la idea de que esto es hacer trampa y así, pero hay pintores muy reconocidos, desde Gottfried Helweg hasta el mismísimo Siqueiros, que promueven el hecho de que esto es una herramienta y como herramienta es válida. De hecho, Siqueiros llama la atención en su conferencia sobre nuevas tecnologías, que desde siempre los pintores han aprovechado la tecnología para crear sus imágenes y es simplemente necio no hacerlo o creer que no ha sido así. Así que, justificado el uso del proyector, vamos a darnos un ramadito. Taparlo. Al respecto, a ese respecto del uso del proyector y este tipo de cosas, hay como que hay una idea de que exactamente que es hacer trampa, pero si ya se empleaba de hace mucho, no exactamente el proyector, sino esto de la cámara oscura y demás. ¿De dónde viene esto de que es hacer trampa y que te lo tienes que hacer a mano, todos esos detalles, que los grandes pintores lo hacen a mano? Del academicismo francés. O sea, realmente el concepto de trampa viene del neoclásico. Porque incluso en la época, en el momento en que Van Eyck empieza a desarrollar el óleo, hay muchos tratados que te enseñan a usar la cámara oscura. O sea, no es una cosa que sea secreta porque no quieres que sepan que usas eso, sino que de hecho los holandeses se jactan de crear tecnologías para dibujar mejor.
sea, no sé si ustedes han visto alguna vez estos grabados donde te enseñan cómo funciona la cámara oscura y agregan como el personaje que está siendo proyectado. Usualmente esas imágenes acompañaban textos donde te decían cómo construir tu cámara oscura y te hablaban de que con eso podías ganar tiempo. O sea, era muy importante dibujar y todo, pero también había una concepción de que la pintura era un negocio competitivo. De hecho, el mismo Da Vinci, que es como uno de los grandes defensores del dibujo, dice él, hay que usar cuando sea posible los espejos para la representación de cuerpos opacos que reflejados en una pared den como resultado la visión de la silueta de nuestro personaje. Y Da Vinci no era alguien que no le gustara dibujar, pero consideraba que era necesario apresurar un poquito el proceso. Entonces, por ejemplo, imagínate, el tiempo que tomaría hacer esto en una cuadrícula de perspectiva. Pero acá ya está. Ya me pasé bastante tiempo haciendo al señor Arnolfini, debe haber dicho el señor Van Eyck, no voy a pasar un año haciendo ese candelabro, porque además lo interesante, dejen cambio la cámara, porque además lo interesante es que era como muy válido para hacer elementos ornamentales. O sea, a lo mejor sí se exigía que la figura humana tuviera como cierta trabajo, que era lo que se quejaba Baglione y Bellori sobre Caravaggio, pero se consideraba completamente ni siquiera válido, sino casi necesario para obtener ese tipo de ornamentos. O sea, había una certeza de es muy difícil hacer esto, proyéctalos y los pones. De hecho, se ha descubierto que Vermeer hacía sus montajes, exactamente los montajes que pinta, los ponía a partir de esta resolución de espejos y los sacaba completos. O sea, técnicamente hacía fotografías ya montadas. Y eso viene de la tradición flamenca. Hay que recordar que Vermeer es holandés, o sea, viene de la pintura flamenca. Y los italianos tenían alguna reticencia, pero lo usaban mucho para figura humana, de hecho. O sea, como que les interesaba más porque no necesariamente había tanto ornamento alrededor. Y en la Academia Francesa es cuando se dice, no, un verdadero pintor tiene que ser un verdadero dibujante. Y el gran como representante de esa idea es el señor Anja, que sí trabajaba a mano, pero incluso el máximo titán de la figuración neoclásica, que es Bouguereau, actualmente sabemos que usaba fotos y son tan exactas las representaciones de sus desnudos, y me refiero a exactas en el sentido de que coinciden tan plenamente con la fotografía. Y además Bouguereau era alguien que siempre mantenía un discurso de el pintor no debe de ceder a la fotografía porque la fotografía es un mal que ha venido a mover esto y así. Y hace muy poco se descubrió como el acervo fotográfico de Bouguereau y muchas fotos se corresponden a sus pinturas, pero se corresponden a un nivel casi exacto. Y entonces la solución es, ay cabrón, pues Bouguereau era un dibujante realmente muy, muy bueno o por ahí Huguero no era tan conservador como parecía, ¿no? Pero les digo, históricamente la solución con herramientas es una cosa que se considera una ayuda. Y esta idea de muy tal es muy académica, pero es el punto, es muy académica. Ya que tenemos nuestra solución, Doc, dime, ¿puedes mostrar tu proyector? claro, claro. El proyector que yo uso es un BenQ SACBA. Ah, ok. Este me gusta mucho porque yo lo uso también para dar clases, pero tiene la característica de que proyecta la imagen incluso en espacios iluminados. O sea, hay algunos proyectores que si yo estoy trabajando acá no se ve. Este en particular tiene suficientes lúmenes para que se vea bien, incluso con luz de sol. O sea, es un proyector muy bueno. No es tan caro, creo que me costó unos 9,000 pesos, si no mal recuerdo, que creo que voy a tener que empeñar a este paso, pero es muy bueno porque te digo, te permite proyectar y además tiene una nitidez que es de las mejores del mercado.
O sea, si tú quieres proyectar una pintura de 2 metros porque te da flojera hacer el boceto, este proyector te proyecta con una cantidad de píxeles por centímetro cuadrado tal que te da una resolución muy, muy alta. Pero les digo, además lo compré hace unos años, probablemente actualmente ya es más barato, pero para cuadros grandes es buenísimo esto. O sea, les digo, yo suelo manejarme entre proyectar dibujos de estudio y cuando sí me está ganando el tiempo o la pobreza, proyectar fotografías, pero por lo general trato de pasar cartones para que tenga un acabado más gestual. Pero si necesitan un proyector, los BenQ son de los buenos. ¿Puedes repetir el nombre, por favor? Es BenQ, la marca es BenQ y el modelo es SBGA, no, esa es la, el modelo es pe, 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 pam. El modelo MS550. Doctor, yo también compré uno, pero Gracias. es chiquitío. Este de $50 en Amazon. Y es buenísimo, pero digamos, para dar clases no serviría, pero solo para hacer los dibujos está re bien. Sí, o sea, miren, ahí está el que está enseñando Giovanni a verlo. Sí, o sea, este lo tengo para dar Es clase, chiquitío. pero proyectores mucho más baratos ya son muy funcionales. Yo más bien porque en algún momento dije, bueno, pues voy a comprar uno, porque yo tenía uno viejo y lo exploté durante años, pero sí me sirvió para dar clases, para hacer proyecciones de pinturas de grupo y así. Pero a veces los proyectores chiquitos, si no necesitan como espacios tan grandes, pues yo a veces hago pinturas muy grandes, pero si no es perfectamente funcional. Y la verdad es que soy muy viejo para caer en la tentación de decir, ay, si hace trampa o no, ay, mira, luego discutimos. O sea, vamos a enfocar nuestro dibujito. Y es que les digo que, por ejemplo, en este caso, con el apoyo de un proyector, pues prácticamente ya tenemos ahorita lo enfoco, del detalle. O sea, ya no es una cosa que nos vaya a tomar realmente tanto tiempo, sino que ya está prácticamente dibujado ahí. Ay, Dios, espérense. Ahí está. Y ahí está. Vean. Y es que además lo que obtenemos con este tipo de herramientas son esquemas. O sea, por muy bonito que sea tu dibujo, pues todavía lo puedes echar a perder, ¿no? O sea, ya tengo mi candelabro súper bien pintado, pero pues si lo pinto mal, va a servir para dos cosas el dibujo. Así que ya que lo tenemos, volvemos a nuestra imagen original para revisarla y vamos a sacar cuál es la secuencia de colores. Aquí es interesante porque elementos como la madera o el metal suelen ser trabajados con escalas tonales. ¿Qué quiere decir eso? Hay un solo color que a partir de la adición de blanco y negro va subiendo o bajando. En este caso, esto se ve principalmente en los brazos, pero hay una ligera tonalidad rojiza en el brillo del brazo principal. Por lo demás, vamos a trabajar a partir de combinaciones tonales para que nos dé el resultado que queremos. Vamos por nuestra paleta y de hecho estas variaciones tonales se obtienen a partir de la presencia de tierras. ¿A qué nos referimos? Se pueden obtener por la combinación de nuestra paleta que hemos estado manejando. ¿Qué vamos a trabajar? Hay dos opciones, variaciones tonales de amarillo con sombra directamente, que nos crea esta gama tonal, que si se fijan es muy parecida. Déjenle, voy a subir un poquito de brillo. Que si se fijan es muy parecida, o bien la adición de un tono rojo que va a hacer variaciones que tienden hacia el naranja, pero por lo general se mantienen con dos tonos diferentes y si se quieren aclarar, se agrega blanco. ¿Qué quiere decir? Vamos a trabajar con sombra o pardo de Van Dyke, amarillo ocre y blanco. Y de este modo vamos a variar el valor tonal. Si agregamos más sombra va a ser un color más oscuro, si agregamos más blanco va a ser un color más bajo. ¿Dónde está presente este color en nuestra pieza? Está presente en estos brazos, si se fijan, los brazos que dan hacia la luz, que también esto es bien interesante porque la luz del candelabro
se supone que es coherente con la luz de la ventana que está al lado de los novios, pero no lo es. Hay una iluminación que no se sabe de dónde proviene, pero que si no está, no haría que luciera tanto. En cualquier caso, trabajamos entonces sombra, amarillo y blanco. Vamos a hacer nuestra paleta y mantenerla lo más reducida posible. ¿Qué amarillo vamos a usar? Pues el amarillo de ocre, que es el que tenemos disponible. Amarillo de ocre, ahí está. Y un poquito de sombra o pardo de Bandai. Yo voy a utilizar sombra tostada. Ahí está. ¿Cómo hago mis variantes tonales? Hago mi pincel más fino, que en este caso va a ser un pincel de muchos ceros. Ya entre tanto pincel delgadito que usamos para este taller, ya no sé ni cuál es el más delgadito, pero vamos a procurar que para este tipo de detalles, pincel de 5 ceros para arriba. Y si tienen un pincel de una sola cerda, casi no se venden, pero a veces hasta va a ser necesario. Yo voy a trabajar con un pincel de 3 ceros para las partes más anchas y 10 ceros para las más finas. Y vamos a hacer nuestras gradientes tonales. Tenemos entonces amarillo ocre, sombra. Amarillo ocre, rojo óxido, sombra. ¿Cuál vamos a seleccionar? Vamos a seleccionar el amarillo ocre y la sombra pura. ¿Cómo creamos nuestras gradientes? Pizca de sombra, pizca de amarillo. Ahí está. Ese va a ser nuestra segunda. Siguiente gradiente, pizca de sombra, más amarillo. Esto es una muestra, ¿no? O sea, ustedes pueden hacer más material, un poco más alto. Siguiente, la anterior, más amarillo. Siguiente, la anterior, más amarillo. Siguiente, creo que ya se entendió, ¿no? Y así es como voy a tener mis gradientes tonales, que son muy habituales en los muebles y en los detalles, pero cuando estas tienen diferentes fuentes de luz. ¿A qué me refiero? Si se acuerdan en los tablones que hay en el sillón, que está exactamente detrás de los personajes, no hay gradiente tonal, sino que hay un tono madera con algunas variables, pero no tiene la necesidad de dar profundidad. Pero cuando ustedes requieren dar profundidad, el modo más habitual de hacerlo es trabajando la gradiente. ¿Por qué? Los colores más altos implican que hay más luz, los más bajos es el mismo color, pero con una variante tonal porque hay menos luz. Y así es como se trabajan estos. ¿Ok? Ya que tenemos esto entonces, ubicamos nuestra paleta por acá, ubicamos nuestra figura. Dejen, voy a bajar la cámara un poquito. Les digo que ayer estábamos en la clase del Bosco y se me cayó el solvente sobre mi teclado y ahora ya no funciona el teclado, no sé qué hacer. Bueno, o sea, ya conseguí un teclado externo, pero sí fue muy triste. Ahí está. Enfocamos. Y es que además les digo, algo que hay que tomar en cuenta es que los flamencos inventaron la pintura al mismo tiempo que inventaron los espejos y los lentes. De hecho, en la misma década se inventaron los primeros telescopios, los primeros espejos de calidad, así como la calidad, y aparecieron estas pinturas. Así que es coherente de manera histórica, no se angustien. Ok, ya que tenemos esto, vamos a revisar nuestra pieza y vamos a encontrar las zonas que requieren mayor variación de esta saturación para irnos dando una idea. Si consideran que el color no es en sí el amarillo, pueden agregar una pizca de otro color. En los naranjas, por lo general, hay una adición de una pizca de siena, una pizca de bermellón o alguna óxido rojo. Sin embargo, si trabajamos con sombra tostada, la misma sombra tostada ya nos va a dar una cierta tonalidad rojiza. Así que no necesariamente tenemos que crear una gran gama de colores. Hay que mantener, al trabajar con valores tonales, la mayor estabilidad posible en nuestros colores. Es decir, trabajar con la menor cantidad de colores, pero con la mayor cantidad de tonos. Ya que está esto,
vamos a ubicar, aquí me faltó el dibujo lamentablemente, pero vamos a ubicar nuestra zona más oscura, que es prácticamente sombra pura. Bajamos el espacio asociado a la sombra, que va a describir la forma de nuestro brazo ¿cómo se llama? Del candelabro. Y ya que acabamos de señalar el área más oscura, señalamos el siguiente valor tonal. Ah, espérense. No he conectado la compu. Denme un segundito. Se me olvidó. Antes de que se apague. Ahí está. Les digo, si quieren pueden agregar una pizca de un rojo, pero si no, lo mantenemos con puros amarillos. Debería de haber comprado unas gafas de relojero para este taller, ¿eh? No sé ustedes, pero a mí me terminó doliendo la cabeza. ¿Estamos? Y vamos construyendo con gradientes tonales. Poquito más de amarillo para que se note. Y esto lo van a hacer con colores puros. No hay disminución del material. Es óleo muy sólido. Aunque por el tamaño de repente puede ser posible que sientan que se les atore. ¿Por qué? Porque el amarillo ocre, en este caso particular, recordemos que es un color muy denso. Así que dependiendo qué tan lisita es su base o no, puede suceder si se les atora, bueno, un toquecito de aceite, pero nada más. ¿Ok? Pero tiene que ser sólido para que no se transparente. Estamos viendo. Ahí vamos. Y a medida que nos vamos acercando a la sombra, variamos la gradiente una vez más. En la zona central, que hay el amarillo más puro, ligeramente contaminado con nuestra sombra, lo hacemos correr. Hay que tener buena carga matérica en el pincel, aunque sea muy chiquito, para que el material fluya. Cuidando los bordecitos, que parecemos el dibujo. Ya que tenemos esto, vamos a oscurecer para que nos dé la sensación de penumbra. Y hacia la parte superior, directamente volvemos a nuestra sombra. Y así es como se construyen elementos con gradientes. Ahí está. Y lo fundimos dando pinceladas suaves que contaminen un poco el material. Ok. Y luego los elementos ornamentales. Ahora sí es medio pesadillesco esto, pero querían hacer una réplica de Van Eyck, ¿no? Por ejemplo, acá, la flechita. Que tiene incluso un espacio. Ahí está. Hay otra. Hay otra. Y acá hay una, pero ya con otro color. Lo oscurecemos un poco. Y la de arriba que tiene una luz de reflejo.
Así que no es continuo, sino que tiene una pequeña luz acá. Estamos. Vamos con este detallito de abajo. Les digo, todo se construye con colores óleos. Es tentador tirar todo de un solo color y después matizarlo. Y lo que es más, probablemente habría sido más fácil. Pero estamos viendo la técnica. Sí, porque, o sea, aun cuando proyectes esto, fácil no es. O sea, sí te ahorra un ratito, pero sí vas a tener que estarte quebrando la cabeza encontrando el patrón. Está un brazo. Y les decía, para adicionar un poquito más de luz, se dan una serie de detalles muy específicos con una lucecita blanca. Pero incluso los vamos a dar mejor cuando ya esté la parte de atrás para que se note. Ya que estamos en eso, vamos a crear la estructura superior, rojo con un poco de, digo rojo de amarillo con un poco de sombra tostada para que nos dé ese tonito rojizo y con él más gradientes. Un poquito de aceite para que corra, está un poco duro el óleo. Únicamente donde percibimos ese tono. En el momento de que cambie, lo cambiamos nosotros también. Si se pasa el aceite, agarren más óleo para que no se escurra. Tiene que ser sólido a la primera, porque como verán, no hay demasiadas opciones de corregir en este tipo de ejercicio. O sale a la primera o no sale. Aunque también hemos visto que a Vaney le gusta decir eso y sin embargo de repente 4 manos después y 8 ojos ya encuentra el punto, ¿no? Voy a quitar su tema de... ¿Listo? Por ejemplo, acá está esta zona en penumbra del brazo, pero se aclara en el borde. ¿Qué implica eso? Más amarillo puro. No sé si vayamos a necesitar blanco. Hasta ahorita no lo hemos necesitado, pero lo utilizaremos para los detalles de luces. Además, trabajando por valores cromáticos, también nos permite diferenciar planos. ¿Por qué? Porque algunos planos más oscuros se notan precisamente por la variante tonal. Vamos. Y este queda ligeramente más rojizo. Ahí se nos ve un poquito. Ahí está. Recuerden que todo esto se estaría haciendo por encima de nuestro fondo ya hecho. ¿Ok? Y la crucecita acá. Pincel de 10 ceros. Incluso aunque lo estuvieran haciendo grande, van a necesitar su pincel de 10 ceros. Pero trabajar esto sin un dibujo debajo es medio suicida. Ese color de fondo, doctor, tiene varias tonalidades, ¿verdad? Sí, ese Pasa de color muy que... oscuro. Ajá. Y es que imagínense, si yo trabajara primero el candelabro y luego las gradientes del color oscuro de fondo. Hacerle ese detallito, ¿no? No, pues es imposible. O sea, no es imposible, pero sí complicaría muchísimo el ejercicio. No, y además con todo de que Vanek era un virtuoso y todo,
Los tiempos, la clave son los tiempos. ¿Cuánto tiempo se tardó en hacer esto? Ahí estamos. Sacamos la forma. ¿Y cómo le damos tridimensionalidad? En esto radica también la genialidad del señor Van Eyck. Ahí está. Y para darle tridimensionalidad, agarra una pizca de blanco contaminado con amarillo, precisamente para sacar una luz, y con su pincel más fino, pinta el borde. Ahí voy. Quito más de material. ¿Y qué implica que haya un borde pintado? Que el objeto es tridimensional. Por ejemplo, acá. Voy a sacar más a ver si se puede. Ven, la variante tonal es la que nos da la ilusión de volumen. Sí. Y para centrarlo más, oscurecemos un poquito. Teoría de los colores absolutos. Si a un color claro le anteponemos un oscuro o viceversa, da la sensación de volumen de manera óptica. Ahí está. Igual en lo que es la pequeña corona que hay o este ornamento, igual encontramos el patrón, color oscuro. En el borde hay una luz, no la tocamos. Señalamos, recuerden que los metales hacen figuras geométricas en su reflejo, lo cual va a funcionar para un candelabro del siglo XVI y para una pintura de un coche del siglo XXI. ¿Saben quién hacía algo muy parecido a esto? Precisamente ahora que lo vamos a ver, Hopper, en sus detalles. Solía pintar el fondo y después tiraba el detalle para no andarse confundiendo. Por cierto. Damos el detalle inferior. Tengo un alumno en mis cursos presenciales que tiene un problema, no me acuerdo cuál es específicamente, pero le tiembla mucho la mano. Y el único momento en que ha logrado apaciguar ese problema es cuando pinta. Es bien raro, porque en todo momento pues es muy evidente el temblor, pero cuando pinta tiene un pulso maestro el señor. ¿Qué es Le sirve de Parkinson? terapia la... No me acuerdo, pero no es Parkinson, es algo más, o sea, sí TOP, es, enfermedad de TOP. no, sí es un problema neurológico, pero no es Parkinson, pero la repercusión es que la mano le hace así como que le tiembla todo el tiempo, pero cuando pinta, fija la mano y es un pulso así inaudito, es muy curioso. Pero vean, hasta para eso es terapéutica la pintura. Creamos los volúmenes oscuros que dan profundidad. Cuiden de no recargar la mano por ahí de repente. Si lo pierden, todavía lo podemos recuperar con luces, no se preocupen. Acá hay una zona oscura. Hay otra. Ahí estamos. El entorno. Ahí está. La sombra que produce la misma estructura. Y seguro hay los que podrían hacer esto a mano, ¿no? Pero After Van Eyck, pues ya qué fácil. Y vamos a meter las luces. Es que también hay que considerar eso, o sea, al cliente no le interesa mucho cómo lo hizo.
Golpecito de luz. Vamos. Y golpecitos de luces inferiores. Jugando siempre con las gradientes. Vamos. Y con blanco puro definimos los bordes. Para que nos dé cuerpo. ¿Ah? Igual. Calle del candelabro. Sombra. Medio. Amarillo puro. Más. Y blanco puro para los destellos. Caso de acá arriba se nos ha perdido, pero mientras se nos pierda la sombra no hay problema. ¿Por qué? Porque la sombra es algo que se puede ubicar. Vamos. Y nuestro detallito de blanco puro. Ok. Bueno, en la parte inferior vamos a hacer los volúmenes. ¿Cómo? Ubicando luz inmediatamente después. Eso es lo que da la sensación de volumen. Y donde no llega la luz, detallamos con sombra, por ejemplo acá. ¿Por qué? Porque es un objeto tridimensional que no está recibiendo la iluminación adecuada. ¿Ah? Y un poquito de luz acá, para que le dé más brillo. Hundimos para que no se vea sucio. ¿Ah? Y acá abajo, para acentuar la tridimensionalidad, fileteamos con sombra. ¿Ah? Nos pasa la mano, lo corregimos. ¿Estamos? Y hay un poco de sombra también en este extremo. Ahí va. ¿Dónde más? Acá hay una sombra. Y acá hay una sombra que no tiene sentido, pero se ve que es para definir la forma. Yo. Ok. Y la de abajo también. Está definida con un golpecito. Vamos a hacer el de al lado, que es mucho más generoso. Ubicamos nuestro color más bajo, que es sombra con un toquecito de amarillo. Está dentro de nuestra escala. Ok. Siguiente color, como está pegado a la zona de luz, se vuelve prácticamente amarillo con blanco. Adicionamos nuestro amarillo ocre con un poquito de blanco. Aunque no vaya un poco contaminado de la sombra, no importa. Y con ese trazamos el área de luz.
está. Como es más amplio, lo vamos a hacer más rápido. Acá varía un poco, se vuelve un poco rojizo. Adicionamos un poco de sombra a nuestro amarillo. Respetamos la zona que ya trabajamos. Toque de aceite para hacerlo más fluido. Un toquecito nada más. Doc, alguien quiere entrar, A ver, pero no alcancé a ver quién. Fernando, creo. Luis. Tiene que ser tan regular. Realmente, para la escala que se mueve, tampoco tiene que ser como tan exacto. ¿Ah? Un poquito de amarillo. ¿Dónde está esta cosa? Ahí, aquí no la dibujamos. Pero bueno, tampoco está tan perdido esto. Aquí incluso para delimitar hay una brisna de sombra. Se vea que son dos planos distintos. ¿Ah? Y los brazos, sombra y blanco, evidentemente. Un poquito de aceite para que fluya, pero siempre controlando la densidad. Siempre tiene que ser más denso que aguado. Y tiramos los brazos. Si le sobra dibujo, con el color de fondo lo integra. Por ahí el dibujo, si no quedó tan exacto, comen con el color detrás. Vamos. Color casi puro. Para dar la sensación de volumen, matizamos los bordes. Realmente la sensación de tridimensionalidad está más en el borde que en la pieza como tal. Así que en esto que es como muy general color, se conoce lo más rápido. Está. Y para dar el volumen, agarramos nuestro color más oscuro y vamos controlando el movimiento. Igual que a veces se requiere mucha gestualidad, a veces se requiere todo lo contrario. Ahí se me fue, pero bueno. Arriba también, principalmente para delimitar. Golpecitos. Y hay amarillo con blanco acá arriba.
¿Dónde está? Se cruza en este brazo. Uy, se nos fue un poquito. No pasa nada. No pasa nada. Ahorita lo controlamos. Y acá hay una luz bastante pesada, que implica que es más blanco que amarillo. ¿Dónde? Se filtra por acá. Un poquito más amarillo. Se filtra por acá. De este lado. De hecho, acá nos falta un detalle del brazo superior. Ahorita lo corregimos. Mueve por aquí. Pega con el otro brazo. Y se mueve por acá. Acá nos falta un poco del otro. Vamos a ponerlo antes de seguir. Ahí. Un ornamento de este brazo. Entonces, para controlar los planos, vamos a nuestro color más oscuro y delimitamos. ¿Ah? Aquí ya se nos había pasado. Corregimos con el borde. ¿Ah? Y acá también hay borde. Borde. Ya se pierde. Nos faltó un poquito. Re tedioso, ¿no? Y para delimitar figuras internas, borde. Se va viendo así. Ahí está bien cansado. Vamos a hacer la parte central y ya va a ser una idea. Pero se entiende esto de planos y bordes para dar tridimensionalidad, ¿cierto? Sí, Sí. doctor. Va, vamos a hacer la parte central para ver cómo sacar el efecto metálico. Déjenme voy por agüita. Pues, ok. Parte central. Ubicamos las zonas más oscuras. Les digo que realmente no tiene sentido porque hay una sombra aquí y una sombra acá. Y la sombra de la izquierda no tiene ningún sentido. Porque la luz que refleja es una luz lateral, pero que no es coherente con las luces de esta parte. Pero pues realmente no nos es relevante esa información. Así que vamos a checar. Vamos a trabajar únicamente desde acá. Nos guiamos por nuestro dibujo. El dibujo es interesante porque donde debería de ir una luz de rebote, no hay nada. ¿Eso qué quiere decir? Que eso es una elección ya pictórica. Puedo ponerla, pero no lo haré. Porque como mi fondo es claro, dibuja la forma sin necesidad de que yo señale dónde empieza o dónde acaba.
Ujú. Son áreas O prácticamente. sea, ¿te refieres a los destellos que hay en la parte derecha? Ajá. ¿O cuáles? Estos, miren, se los voy a. Esta parte, si se fijan, hay una luz que viene por acá y repercute acá, pero la que sostiene el brazo tendría que desaparecer si está iluminando en esta dirección. O sea, la diagonal abarca acá, pero no acá, y esta tendría que ser más corto, pero eso le reduciría como impacto. Pero si se fijan, el brazo del que está colgando es otra iluminación. Esta es una iluminación naturalista, esta no. Esa luz incluso ni siquiera embona con la otra luz, no tiene sentido. Y Sí. la vela no tiene nada que ver. Es que la vela, aun cuando esté produciendo un reflejo, golpearía por acá, pero es muy Sí, leve como para que afecte todo el brazo. O sea, sí. trata de ser esa, pero pues es tan chiquita la flama que no tiene mayor sentido. Ah, pero también le da volumen, ¿no? Ujú. No, de hecho, el punto es que está realizado para que tenga volumen y se vea sólido, pero en un sentido de naturalismo estricto, no hay mucha razón de ser. Es bien chistoso porque incluso me está costando trabajo enfocar. Ahí estamos. Pero vamos a hacer el brazo. Ok, tiramos nuestra zona más oscura, que es la que delimita la forma precisamente. Tiene algunas como líneas muy delgaditas, pero por lo demás es una recta bastante grande que abarca una tercera parte de la estructura. Ahí está. Ahí está. Siempre hay que tratar de que nuestras rectas sean lo más rectas posibles a la hora de hacer metal, porque también implican qué tan pulido no está, o sea, no tiene imperfección. Vamos, lo definimos. Ahí hay unas luces raras, pero no las vamos a considerar. Y la otra luz más pesada está del otro lado, delimita la forma, toquecito de aceite para que corra. Está. Y esta no está pegada al borde, porque ese borde es rojo. Así que la vamos a dejar un poquito separada. Estructura la forma del otro lado. Y por ejemplo, para hacer este tipo de formas que no son propiamente circulares, sino... ¿Cuál es el nombre de esta forma? Elipses. Elipses son. Bueno, pero había todo un proceso matemático en Italia y no se llega a ver Es tan realista. cónica, ¿Eh? cónica, no. No. La forma que es así. Ovalada. Ovalada, exacto. Y vamos a aprovechar para darle un buen golpe de rojo. Con un poquito de nuestro rojo veneciano acá. Está como muy puesto aquí. Está. Inmediatamente después, reafirmamos nuestra sombra. Y una vez más, gradante tonal. Y más amarillo. Para mucho, toque de aceite.
Hay una luz ahí. Y hay una zona oscura. Aquí y acá. Ahí estamos. Vamos a tirar amarillo puro para hacer la transición. Un poquito diluido. Ok. Y nuestro golpecito de blanco. Ah, y lo interesante acá es que se da el detalle de hacer la estructura de unión. Ahí está una. Acá hay otra. Y hay una serie de remaches ya completamente demenciales, francamente. Hay uno acá, hay otro acá. Los limpiamos para que no se vean sucios. Les digo, esto ya llega al grado de la perversión. O sea, ya es una cosa que si no la hacen no les van a bajar puntos. Ahí estamos. Y si se desea, aunque en la pintura flamenca el impasto es prácticamente inexistente, pero le podemos poner un poquito de blanco puro para que nos dé más la sensación de reflejo. Se llega a ver en armaduras, pero no es común como en la pintura italiana. Ah, también este sería más sencillo con un pincel todavía más fino. Pero ven cómo el coloreado por secciones es lo que da la sensación metálica. Si lo tratan de hacer de un tirón, es muy factible que se contaminen. Pero si lo hacen a partir de una estructura, es decir, un módulo claro, un oscuro, un semitono y así, nos da más rápidamente ese efecto que si lo tratáramos de hacer combinando colores al azar. Vamos a darle un poquito al de abajo para completar un poco la estructura y ya revisamos. Tiene un poquito más de detalle, pero ya me está doliendo la cabeza. Ok, vamos a echarle por acá. Línea. Ahí está. También por eso es que les digo que aunque lo hagamos con carboncillo, con lápiz, no hay tanta bronca porque prácticamente recubrimos el dibujo específico. Así que tampoco hay demasiado problema. Y acá abajo. Un poquito de aceite para que corra mejor. Vamos. Y nuestras gradientes tonales. Dijo que son muchísimas en este punto. Pero bueno, vamos a tratar de hacerlas. Las rojas. Están las amarillas. Están las más oscuras. Están las más claras. Un poquito de aceite. También consideren que al momento de diluir el amarillo sobre un fondo blanco, se vuelve más brillante, así que por ahí
como crear un color por transparencia, si es necesario. Aunque les digo, suele ser puro este tipo de ejercicio. De hecho, se solía creer que los flamencos utilizan mucha transparencia, pero en la actualidad se ha llegado a la conclusión de que tampoco eran como tan fans de la veladura como recurso constante. Se usaba de manera concreta, pero no era generalizado. ¿Está? Y las luces que vendrían a ser por acá. Con su toquecito de blanco puro para que brille. Y degradamos. Pura escala tonal. Ahí estamos. La parte de arriba, igual. Zona más oscura, corresponde al borde. Ahí está. Siguiente zona más oscura, hay una especie como de huequito acá. Señalado. Siguiente zona más oscura, la línea inferior. Ahí estamos. Incluso hay algunas técnicas donde el mismo dibujo se preserva como líneas, pero esas tienen que ver más con un estilo italiano. En Tiziano, en los exteriores, muchas veces sus líneas de dibujo son bien sombras. Maestro, ¿Qué pasó? eh, ¿por qué se llama este taller Introducción a la técnica de Van Eyck? ¿Hay otro taller como más específico o Ah, simplemente fue como sí, el no, nombre? ya que dominan lo básico, ya podemos hacer una ampliación sobre la técnica de Van Eyck y veríamos trabajos más elaborados. O sea, esto es como aspectos básicos en el sentido de vamos a aprender a hacer detalles de materiales particulares, carnaciones, telas, a partir de un ejercicio muy general. Pero ya si se quiere detallar, esta sería nuestra primera clase, ¿no? Pero sí ya tendría que ser dentro, usualmente después del taller de introducción, la segunda parte, que creo que no lo hemos hecho online, pero sí lo he hecho en otros talleres, tiene que ver con crear una reproducción a escala real con el conocimiento que se adquirió en el anterior. Pero entonces ya se ve de manera general toda la composición. Pero en este caso vemos elementos individuales para que se vayan familiarizando con cada uno. Ujú, ok. ¿Que quieren hacer una boda de los Arnolfini a escala real? Yo sí la Ay, hago. qué bonito. No, si por mí fuera, repetiría mis talleres a cada rato. Quedaría mejor que esta miniatura. Alguien indignada ahí. Vean, zona de luz. Un detallito acá para insinuar luz. Ahí está. Acá, zona de luz inferior. Un poquito más amarillenta. Pero todo va a ser módulos, módulos, módulos. O sea, no hay nada menos gestual que los metales flamencos. O sea, si ustedes quieren hacer pintura gestual, no hagan una copia de Van Eyck, porque Van Eyck exige exactitud y paciencia. Es que incluso al nivel de los pintores de miniaturas, Van Eyck está muy por encima. O sea, Van Eyck es una cosa muy rara, porque ahora sabemos que el tipo no nada más era pintor, sino que también era inventor, que tenía un interés particular en el espacio y en la óptica, que probablemente inventó o colaboró en la invención de algunos adminículos ópticos de la época. O sea, se ve que era medio el equivalente al Da Vinci, pues, hacía los análisis de sus propios materiales. Ahí está. ¿Ven cómo se va construyendo esto? Ujú, sí.
Y les digo, el chiste siempre va a ser controlar los bordes. La sensación de tridimensionalidad va a estar en estos bordecitos insinuados, que son los que hace que se siente el peso. Pero este tipo de ejercicios siempre va a estar por encima de la pintura del fondo que hay. O sea, son ejercicios que se hacen de retoque, pero en la última etapa. Y más o menos es como se obtienen los tonos cobrizos, trabajando por módulos y con degradados tonales. Sí, por ejemplo, en un taller más adelantado hasta podríamos ver simbolismo en la obra de Van Eyck. Esas cosas también son muy interesantes. ¿Cómo ven, compañeros? ¿Dudas? Muy bonito, doctor. Con esto ya voy a terminar más. Estaría. De El hecho, simbolismo de la vela, ¿verdad, doctor? ¿eh? Dicen que hay simbolismo de la vela, que era la que estaba vivo el esposo y había fallecido Y la. eso es bien interesante, porque una de las teorías más fuertes es que la esposa había fallecido. Creo que incluso la mencionaron acá, ¿no? Sí. Sí, hay un video explicando eso. Y sí, pues, suena bastante coherente, porque la vela en general o sea, la vela implica vida, compromiso, fidelidad, presencia de lo divino y tal. Entonces, una vela tiene un sentido amplio, pero la ausencia de una vela, o más bien la presencia de una vela en un espacio donde debería de haber más, es simbólica. De hecho, por definición, la pintura flamenca es simbólica. O sea, no existía la idea de voy a hacer un retrato de bodas nomás porque está bonito. O sea, el perro es simbólico, el espejo es simbólico, la posición de las manos puede serlo. O sea, los elementos en la mayoría de la pintura del 17, del 16, son elementos que están ahí por una razón. No es que estén nomás porque sí, pero también depende mucho de la interpretación y si hay algún tipo de guía. O sea, de repente, por ejemplo, la pintura de Rubens es muy alegórica, pero el mismo Rubens dejaba textos de lectura, así como, miren, si quieren leer mi pintura, esta es la clave, esta es la piedra roseta. El problema es que Van Eyck es como tan antiguo que se ha perdido un poco el sentido. No tanto como en el Bosco, por ejemplo, pero sí un poco se ha diluido y entonces se tiene que ir a bases bibliográficas pues, para ver cuál es la guía que hay que adoptar. ¿Dudas, compañeros, sobre esto clave de la pintura de volúmenes, no más bien de elementos ornamentales cuando tienen estas características, degradados para crear la sensación de iluminación? Si son metales, módulos casi cuadrados para que se vea que hay un reflejo ordenado y fileteado de los bordes inferiores o en su caso donde no pegue la luz para dar la sensación de volumen, de peso y de planos superpuestos. ¿Dudas? Mm, ahorita no. Bueno, con respecto al candelabro, creo que no. ¿Algún elemento de sus piezas que tengan duda? Eh, híjole, sí, la piel. ¿Cuál es? A ver, ahorita te comparto pantalla. Trabajé sobre mi pieza, pero creo que le puse mucho blanco y ahora perdí. A ver, déjame ver. Es iniciar video y acá está. Eh, Como que siento que se ve ahora en general como muy blanca ella. Vamos a ver. Le puedo poner como unas veladuras de color. Déjame ver, es que pensé que le ibas a mandar. ¿Dónde estás? Ahí estás. De hecho, le puedes poner veladuras, pero como el área que se puede refinar es el área de luz para que se vea más lisa, puedes trabajar también con pintura un poco más densa e ir repintando por encima. O sea, usualmente la última capa es muy lisa y se obtiene con una capa final que va igualando los tonos. Ajá. Y ahora trabajé las manitas. Se ven bien. am, Esas de allá. Ujú, se ven bien. Igual, yo creo que les falta un poquito de material.
Material cuando o sea, que se vea como más denso Usualmente el lo que material. se hace, vean ustedes, vamos a ir con nuestro otro ejercicio. Por ejemplo, vamos por la otra pieza, espérense. Cuando tenemos, esto se da principalmente en carnaciones y en ¿cómo se llama? Pues principalmente en carnaciones, iba a decir en carnaciones y manos, pero no, me refiero a esto se da principalmente en las pieles y se refiere a una capa que va a ser como la más superficial dentro de esta técnica. Déjenme buscar. ¿Dónde se ve esto principalmente? En los acabados. Por ejemplo, el acabado de nuestro personaje. Vamos a guardarlo por acá. Ok. Si se fijan, vean ustedes, tenemos ahí nuestro retrato, pero si vemos nuestro original, vamos a ver que hay áreas como muy pesadas de blanco. O sea, está como muy bien diferenciado. Se llega a percibir la transparencia hacia gris, principalmente en la parte superior. Vean la parte que está como más en sombra, pero en las zonas donde está más iluminado hay como un tono uniforme. ¿Eso qué quiere decir? Que hay una superposición de un solo color que es el que sirve para hacer la sensación general del tono de piel. Esto involucra principalmente cuando hay mucha luz. ¿Por qué? Porque la luz iguala los tonos de nuestra pieza. Y entonces cuando nosotros tenemos esto, pero necesitamos refinar para que tenga ese acabado como porcelanizado, el recurso habitual es que se hace un nuevo tono de carnación. ¿Dónde puse mi figura? Aquí está. Se hace un nuevo tono de carnación muy, 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 muy bajo. Voy a aprovechar que en la paleta tengo tanto un color cálido como un amarillento y un poquito de blanco y voy a crear un tono muy, muy alto. Estos son como capas de cierre, se les llama, que son ya capas superficiales para igualar tonos. Hacemos nuestro color, ubicamos el patrón, muy bajito, hacerlo más alto. Está como grisesón, déjenme limpio mi pincel. Siempre recuerden que el pincel tiene que estar bien limpiecito para esta capa final. Ahí está. Y vamos a ir ganando luces. Subimos y maquillamos. Habitualmente, esto es muy raro en otra técnica, es bastante extraño porque, como hemos mencionado antes, prácticamente no se dan veladuras de blanco. ¿Por qué? Pues porque el blanco es tan denso que nos deja una sensación como nubosa. Sin embargo, como las pieles flamencas son muy, 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 muy blancas, es posible dar una última capita muy diluida, que es la que nos va a dar ese tono final. Y prácticamente sí es una veladura de blanco que lo que hace es que integra todo. ¿Ya vieron? Por ejemplo, acá abajo. O sea, yo tendría que hacer como eso, como una veladura de blanco y Ajá. irlo difuminando en las Muy, partes donde tiene la mejilla, lo rosita y demás. exactamente. Sí, porque de hecho ese acabado tan parejito suele estar ligado a una última capa.
que en la tradición italiana sería de detalle, pero aquí es más como una pátina blanquecina. No siempre está presente, esa es la cuestión también. O sea, puede estar o no estar y depende cuál ha sido la calidad del trabajo previo. Pero si una piel es muy, muy, muy homogénea y muy, muy, muy clara, casi por definición va a tener esta pequeña pátina. Pero les digo que es muy peculiar porque realmente las pátinas de blancos son difíciles de controlar. Así que si se pueden evitar, se evitaban. Pero para integrar pieles, una capita superpuesta de blanco de plomo era muy común y lo sabemos porque hay una presencia generalizada de blanco de plomo en la pintura flamenca que no se corresponde a áreas como tan focalizadas, sino que se mantiene de manera vasta. Y un tiempo se pensaba que era porque la base tenía blanco de plomo, pero eventualmente se descubrió que estaba más bien superpuesta y eso quiere decir que hay una veladura para dar las tonalidades más altas. Por eso les digo, aunque no son como tan fans como se pensaba, pues sí hacen buen uso de las veladuras cuando las requieren. Claro que a esto le falta un poquito de rojo aquí abajo y así, pero así funcionan. Y si se llega a perder, agarramos una pizca de nuestro color cálido, una pizca realmente, y le damos una ligera integración, pero igual en forma de veladura, no de pasta, nada más para que no se pierda. Esas veladuras, bueno, como tipo veladuras, se trabajan con el óleo aún fresco. En este caso de que estemos cerrando la pintura, sí. Para matizar. Y aquí abajito que nos faltó, tiramos un poquito. Les digo, es como una última capa de maquillaje. ¿Vieron? Por ejemplo, ahí en la nariz, que se nos perdió un poquito el rosa, pues no se nos perdió tanto, pero vamos a echarle más rosita. Pero ya son últimas capitas para dar volumen. Igual, por ejemplo, si nos faltó en el proceso, en la capa de acabados, que es donde serían los detalles como el candelabro, le echamos más material para reafirmar los ojos. Por ejemplo, acá, que se nos va un poquito el espacio este del ojo. Ahí estamos. ¿Y qué es lo que ganamos ahí? Pues ganamos volumen. Y aprovechamos para enrojecer si es necesario. Ahí está. Y la cejita. El espacio de la cuenca. No me lo van a creer, pero acaba de volar un pincel de la mesa al suelo. Fue muy raro. O sea, solito. Sí, qué raro. Supongo que estaba como mal puesto o algo, pero estuvo muy raro. Ya hasta se me fue esta cosa. Pero bueno, entonces en esta última capa lo que vamos a hacer es maquillar, pero ya con capitas muy delgaditas y únicamente para... Yo creo que me estoy como... ¿Cómo se llama cuando empiezas a creer algo, pero realmente es tu cabeza que te está jugando algo? Sugestionar. Sugestionar. Es sugestionar. Mm, Es que desde ese día que se escuchó clarísimo, doctor, sí me quedé así, what? ¡Qué miedo! Lleve a los del programa de la mano peluda ¿Verdad? para ¿Poco que todavía existe ese investiguen. programa? ¿Eh? ¿Todavía existe ese programa? No sé, pero me acuerdo de hace tiempo que era famoso. No sé. Y si es necesario para luces mayores, igual disolvemos, pero las dejamos más concentradas. Ahí estamos. Pero ya son la última capita. Acabados.
¿Vieron? Y ven cómo da volumen bien rápido, porque aun cuando son capas superpuestas, seguimos percibiendo el gris de fondo. Y eso da mucho valor tonal. Es como muy amplia la gama de variantes, aun cuando estamos trabajando con muy poquitos colores. Y las luces de la nariz. Ahí está. Ahí estamos. Y así es como se soban este tipo de piezas. ¿Qué es lo interesante? Que como el blanco es muy denso, cuando lo usamos como capa superpuesta, y esto de hecho yo lo llego a hacer muy seguido en mis pinturas, es como tip de la casa, pero cuando metemos una veladura de blanco y la hacemos bien, es decir, que se vuelva grisácea, pero que deje ver lo que hay debajo, la piel se vuelve muy suavecita. O sea, se alisa, elimina el rastro de la pincelada, da una sensación porcelanizada y es mucho más rica tonalmente que si utilizamos un mop para eliminar la pincelada, porque como es prácticamente una especie de filtro blanco, lo que vemos es todos los colores que están por debajo con una capa de blanco grisáceo y se vuelve muy liso. Pero es un modo de acabar las pieles y suele estar relacionado a que las pieles sean muy blancas. En algunos casos que la piel no es tan blanca, no hay ese tratamiento final, pero en otros, como las vírgenes, en este caso, ambos del matrimonio y tal, como su piel es muy fina, tiene esa característica. ¿Cómo ven? Por ejemplo, eso lo veríamos aplicado ya en un ejercicio más amplio. ¿Alguna otra duda, compañera? Creo que esa en general. Ok, vamos a revisar individualmente, empezando por de atrás para adelante o de adelante para atrás. No me acuerdo. Vamos a empezar por Patti, que siempre la termino dejando al final. Patti, ¿cómo estás? Estoy bien, pero ahora no tengo nada para mostrar porque ya ve que me dio la alergia Ujú. con el, con la linaza, pero voy a volverlo a hacer. Ya ve que en con precisión en este curso de Banei, pues se me fueron las cabras al monte, como luego dicen. Está muy sucio mi trabajo, entonces lo volveré a hacer. Pero está todo muy claro, muy bonito el curso. Qué bueno, qué bueno. Sí, les digo, en general la técnica de Van Eyck no es algo fácil, ¿eh? O sea, tiene su complejidad y entonces una cosa de práctica, pero sí es una cuestión de paciencia sobre todo. Pero Y pues, lo de siempre, o sea, sí. como eh, las eran muy pequeñas, sobre todo la del caballero, se me ensució muchísimo y no, ya no es rescatable, entonces prefiero volverlo a hacer. ok, sí, sin problema, no te preocupes. ¿Alguna otra Gracias. duda? No, ninguna. Nos vamos a preparar para el próximo domingo del próximo curso. Ah, el de Hopper yo creo que va a ser bueno para salir un poco, porque además Hopper es muy interesante porque empieza desde una mancha muy general y refina, pero no pierde como esa gestualidad, es muy bonita la técnica. Pero bueno, gracias, Patti. Vamos a ver, Gracias. Norma, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buenas tardes, doctor. A ver, voy a Ujú. poner mi avance. No sé si da mucho charolazo, creo. Ay, qué... Ya empecé a trabajar los detalles de joyería, Ujú. que son una pesadilla, No, pero sí. bueno. Tiene muchas perlitas por aquí, por allá la Virgen. Ah, pues se ve muy Y bien, ¿eh? la carnación del niño que en la clase pasada comentábamos que la iba a trabajar igual que la carnación de la Virgen, solamente dándole valor un poco más alto, Ujú. pero ahí voy, no tengo dudas. Se ve bastante bien, Muy ¿eh? bonita, muy bonita. No, y además Muy, para el tamaño está, sí, muy buena para las miniaturas ella. sí, ¿eh? Está muy pequeñita. Sí. Ahorita Felicidades. por primera vez.
Felicidades. Bastante bien. Ok, muy bien, querida Gracias. Norma, la verdad es que se ve bastante bien. Vamos a ver, Luis Fernando, ¿verdad? Sí, Luis Fernando. ¿Cómo te va? Bien, bien, no tengo ahorita avance, ya me atrasé otra vez, pero no, todo muy bien, muy bien. Ahorita no pude entrar a la clase completa porque no sé, tenía problemas ahorita con la conexión, porque creo que, bueno, también ayer no pude asistir a la clase, pero fue del Bosco porque cayó una tormenta por acá Ah, sí. y se fue la luz y ya regresó pero hasta la noche, pues ya Ah, me atrasé. sí, de hecho Entonces, yo ayer que me fui al DEPA, todo el camino estaba lleno de ramas y es que cayó un aguacero feo, ¿no? sí, Sí. Ajá, sí, perdón. y ahorita tuve problemas con mi conexión porque no sé si se descompuso el módem o no sé qué, pero ahorita ya pude entrar. Pero bueno, en resumen, me voy a poner al parejo, bueno, ya espero ya luego mostrarle el trabajo finalizado y todo muy bien, todo muy bien. Me Va, gustó va, mucho perfecto. los dos cursos, dos talleres. ¿Te vas a escribir al de Hopper o qué onda? Voy a revisar mis finanzas, cómo están, Va, va, va. y ya veré. Órale. De lo que sí tengo ganas es regresar a los presenciales, pero Pues pues sí, la verdad es que son como muy ambivalentes, que de repente tenemos como, o sea, en uno tenemos 7, 8 alumnos, en otro tenemos 3. O sea, sí varía mucho, pero el lugar está cómodo, no lo conoces, ¿verdad? no he ido, Es no he ido. mucho más amplio, de hecho metimos 11 alumnos acá, perfecto, Sí. pero está bastante amplio. Y estoy Bueno, o pensando sea, en empezar a dar talleres teóricos aquí también, creo que también falta un poco de teoría. Quiero dar un idea de lienzo acá, pero ya veremos, ya veremos. Pero sí, ya sabes, ahí las convocatorias están en el Instagram. de acuerdo, Va, muy bien, perfecto, Fernando, muchas gracias. gracias. Vamos a ver, Giovanni, ¿cómo estás? ¿Qué tal, compañero doctor? Buenas tardes, gusto saludarlos. Ah, Ahorita comparto mi avance atrasado también, pero se ha avanzado un poquito. nah, pues, Saben que yo pensé que iba a tener un fin de semana libre. De hecho, no sé en qué estaba pensando, pero según yo había calculado que iba a tener un fin de semana sin talleres y ya no. Pero está bueno, se ve bien. Hay que refinar las pieles en general, pero va bien el trabajo, especialmente en el personaje del novio. El trabajo Sí, de la tela está bastante bien realizado, pero lo que hay que hacer esencialmente es refinar. O sea, una pincelada más cuidadosa, un poquito más suave, pero va bien. Y te digo, se ve bastante bien el trabajo de la ropa. sí, en el varón con la clase anterior que dio, traté de sacar un poquito más la carnación del varón y la varona todavía no la he terminado. Lo que hice fue la escobita y comenzar a hacerlo el espejito y las caniquitas. ¿Sabes también qué impresión me da? Que necesitas pinceles más finos. ¿Con qué pincel estás trabajando? Sí, no tengo muy finos, entonces estoy por conseguirlos. Sí, porque el rastro del pincel se nota que es un pincel pues, grueso, pues. Entonces yo creo Sí, que sí requieres unos pinceles un poquillo más finillos para dar más detalle. Y también eso influye. O sí, sea, la herramienta adecuada siempre es determinante para una pintura. sí, correcto. ¿Dudas? Sí, Yo. eso lo voy a conseguir. Tenía dudas en las cortinas rojas del lado, bueno, viéndolo de frente del lado derecho, esas Ajá. igual con estilo de drapeado o ¿cómo se llama así, verdad? Sí, sí, todo lo que esté. De hecho, las cortinas que son como, que tienen como pesos, algo así, lo que tiene es que el rojo está degradado con blanco y por eso se perciben rosas. Pero la Mm, diferencia con el sillón de fondo es que el sillón de fondo no tiene esa tonalidad, porque como está atrás de la ventana, se ve más oscuro. Pero como la cama está siendo iluminada por la luz del sol, que por cierto, hablando de símbolos, tiene su implicación, el rojo sube un tono más.
y por eso se ve rosa y el otro no, porque hay más luz y entonces llega a un tono más claro. De acuerdo. Mm. Sí, mi objetivo sí es terminarlo y dejarlo aquí como para ponerlo en la pared. Sí, la verdad es Pero que muy, sí. muy buena la clase. Bueno, gracias, gracias. Pero sí, por ejemplo, el de Gracias, Víctor. Hopper, yo sí lo quiero terminar para tenerlo ahí porque, hijo, hacer un Hopper es muy emocionante. La verdad es que este tipo de pintura es muy bella, muy trabajosa, muy detallada, el Bosco y Van Eyck, pero Hopper es como muy, muy bonito de realizar y además, no sé, es el tipo de pintura que sí se tiene en una pared con cierto orgullo, ¿sabes? O sea, yo tengo no unas litografías, pero unos pósters de Hopper. Y en general no soy muy dado a tener ornamentos, pero es que es bien bonito, Hopper, la verdad. Pero bueno, gracias, Giovanni. Sí, yo me Eh, emocioné con el video que nos compartió, entonces ahí nos vamos a apuntar al curso. es que Hopper está muy cabrón. Y es que además es como el gran pensador de la pintura norteamericana. A ver, Daisy, ¿tienes alguna otra duda, estimada Daisy? No, bueno, creo que no. A ver la pieza. Bueno, tengo muchas dudas, pero supongo que hasta que ya me ponga a trabajar más a detalle, Ujú. este, no, creo que por el momento no. A ver, a ver. No. Ya pasó. No. Oh, va. Pero ahí cuando puedas me la compartes para ver cómo va avanzando. Ok. Bueno, sí, ahorita sí bueno, me acordé de una. Esta, hace como 3 días la volví a empezar a trabajar Ajá, y ya estaba seca el óleo, la capa ajá. de óleo. Y lo que hice como para ayudarme a que agarrara el óleo es ponerle como una capa ligera de aceite Lo refrescaste. a la tabla. Ajá. Ajá. No sé si eso está bien. Y también si también podría usar aguarrás en determinado punto o solamente esta técnica en específico se trabaja solamente con el aceite. De hecho, refrescar una pieza que se refiere a darle una manita de aceite de linaza o de barniceta es como muy italiano, pero en la pintura flamenca se pintaba por encima, o sea, no se refrescaba porque no se necesitaba que corriera tanto el material. O sea, por lo general, si tú querías que corriera, le adicionabas más aceite a tu óleo, pero en general no se refresca porque no se busca que sea mordiente otra vez, sino que Ujú. vaya adicionando al acabado planito. Y la trementina se puede utilizar como medio siempre y cuando sea trementina de buena calidad. Bueno, la trementina por definición es de buena calidad, o aguarrás bidestilado o eso, y se puede utilizar para dar ligeras veladuras, pero si es muy agresivo, como el trabajo de este tipo de piezas es muy fino, puede llevarse un poco del óleo que está por debajo. Por eso se trabaja más bien con aceite, y no tanto con trementina, aunque algo que sí sabemos es que Van Eyck trabajaba con aceite de linaza reducido con una pizca de trementina para que fuera más fluido en zonas donde quería ese efecto. Muy bien. Perfecto. Gracias. Muchas gracias, Daisy. Y Amanda, ¿verdad? Sí, mando mi... Ay, caray. Le da el charolazo a la luz, pero creo que este está mejor que con la luz prendida. Se ve bastante bien, ¿eh? Eh, ya me di cuenta que el muchacho tiene los ojos medio uno más abajo que el otro. La cara de la mujer apenas la estoy trabajando. Sabes que el que se ve oscurón se ve muy bien. De hecho, o sea, sí hay como unos arrocitos de dibujo, principalmente en la cara del novio, Sí, pero el drapeado verde, por ejemplo, es muy bueno, ¿eh? O sea, el drapeado del vestido realmente es muy bueno. O sea, está muy, muy ay, bien hecho. gracias. La verdad es que sí es remarcable la calidad del drapeado. Y te digo, yo creo que, o sea, sí hay un problema en ese ojo, evidentemente, pero la técnica como tal se ve muy bien aplicada. Ah, ok. Lo Mm. que pasa es que sí se necesitan
Se necesita un pincel muy, muy pequeño para poder delinear los ojos y sí, no. Ujú. Pero, y ahí fue cuando perdí, hasta que tomé la foto me di cuenta que uno estaba más abajo que el otro. También igual hay que Pero pues ya, una pieza y- más, una pieza más grande, ¿no? Porque esa, ¿cuánto medía? sí, no, pues 30 por 30, No, estaba chiquita. sí, no. Pero yo creo que así ya la voy a dejar, le voy a dar algo a la cara de los dos y ya. Yo no voy a hacer el candil porque el candil está muy grande y la verdad, pues la tabla no merece la pena. Ok, Eh, perfecto, perfecto. ¿Alguna otra duda, Amanda? No, no. Pues yo creo que sí se entendió esto, ¿no? O sea, es una técnica peculiar, pero pues se vieron lo que son las capas de color de base, el trabajo de las carnaciones, el trabajo de detalles a través de planos. O sea, como introducción estuvo completa, creo yo. O sea, sí nos faltan, por ejemplo, detalles de los draperos en las telas y tal, pero es una broncota ese tipo de cosas. Por ejemplo, ese tipo de cosas son como para un taller Van Eyck 2, pero yo creo que estuvo integral, ¿no creen, compañeros? Sí, Eh, es muy que bien. es muchísimo detalle, muchísimo. Es que de Es hecho, increíble. para, Faltaron días. para un tipo que está inventando el óleo, el nivel al que llega es medio antinatural, ¿no? O sea, es muy raro. Es muy raro. La verdad es que Van Eyck, junto con el Bosco todavía como que entiendes cómo lo hizo. O sea, hay esto de, bueno, pues sí es una chinga, pero con un pincel finito y mucha paciencia voy haciendo personaje, personaje, personaje. Pero el detalle al que llega Van Eyck es rarísimo y para las escalas de su trabajo es muy extraño. Y les digo, un curso de introducción para que se familiaricen con la técnica, a duras penas es para ir haciendo una réplica, pero sí se puede ampliar mucho más. Pero ya lo veremos en su momento, como no. En cualquier caso, los invito a que, si les interesa, pues se inscriban al taller de Hopper, que empieza la próxima semana. Para efectos de que si están interesados, les digo, vamos a trabajar con un soporte entelado. Puede ser en bastidor, puede ser en cartón, realmente no hay demasiada diferencia. Hopper no trabaja demasiado a partir de la textura de base, así que un lienzo con una trama media, incluso con poquita textura, es funcional. Y a partir de eso se hace un trabajo de masificación de capas de grises, que también es muy bonito. Y también pues, los cuadros de Hopper, es muy curioso porque si alguna vez se preguntaron por qué los cuadros de Hopper no son tan grandes, es porque era la medida exacta que le permitía transportarlos en su cajuela. O sea, como Hopper no pagaba Ah, flete, esa medida era la medida que entraba en su coche. Así que por eso los cuadros de Hopper son de ese tamaño, como dato, y también como luego viajaba y pintaba, pues tenía que llevar sus bastidores ahí. Y por eso los cuadros de Hopper, afortunadamente para nosotros, no son tan grandes. Creo que hay un par de excepciones, pero en general son cuadros de máximo 1 metro. Así que es muy conveniente para el ejercicio que se hagan una réplica a escala real. De hecho, la técnica es rápida, así que no nos va a tomar demasiado tiempo. Lo tardado era todo el estudio previo, pero ya también lo mencionaremos en la clase que viene. Como siempre ha sido un placer trabajar con ustedes, compañeros. Nos vemos la próxima semana y que tengan una excelente... oye, Doc, Cuéntame. a ver si pones el texto de los materiales, ¿no? A ver, Porque te digo que cuando dijiste que si se podía transmitir lo que pusiste en Caravaggio, yo ajá, lo traté, o sea, cuando yo le ponía que lo quería mandar a otros WhatsApp, lo ajá, único que se pasaba era la La imagen, imagen. pero el texto no. Y traté ya. ayer de copiar el texto, Pero tú sí lo pero como bajaste. está, o sea, yo sí lo vi, pero, Ajá. pero, pero a la hora que lo quieres replicar y que lo quieres mandar a otro WhatsApp, el texto desaparece porque está añadido a la imagen. Ah, Entonces, ya. como si necesitas mandar el texto sin la imagen.
Es que de hecho, para que lo podamos transmitir o que lo puedan ver los compañeros. el problema de eso es que está en un formato, ¿cómo se llama? Bueno, el punto de ese formato es para evitar la piratería, precisamente. Y entonces lo pude pasar a PDF, pero el PDF se tiene que compartir completo, porque son imágenes. Pero déjenme checarlo, sí lo logré solucionar, no me acuerdo bien cómo, pero déjenme ver porque sí logré bajar el texto, solo que no me acuerdo dónde está, pero ahorita lo checo. Y además ahorita Sí, en porque el otro a mí no me WhatsApp, permite copiarlo, ¿eh? el texto. en el otro de WhatsApp de Caravaggio sí se reenvía, o sea, lo enviaste, se ve la imagen y abajo está el texto, ¿Verdad que sí? la hora, el costo. Y ahí sí le pones a reenviar y se envía la imagen con todo el texto. Yo no pude. A lo mejor entonces es el tipo de teléfono que tengo, porque yo no tengo Android. Pues ha de ser. O sea, si no lo mando al correo directamente, yo creo que eso se puede también. Pero pues déjame. Y es que sí tuve un problema porque muchos de los textos que utilicé para Caravaggio, y de hecho los últimos de la National, están en ese formato que se llama texto añadido. Y entonces están hechos para que no los puedas compartir precisamente, porque ya sabes, hay que Ok. compartir el conocimiento. Pero déjame checar, ahorita lo voy a revisar. Sí, porque hay algunos compañeros que están preguntando por los materiales. Ujú. Por los Amanda, eso es para materiales, para para el el de curso Para de el de Hopper. Hopper. Hopper, Ah, para el de pero, Hopper. En el ah, video del doctor de ayer, en el minuto 7:57 está el detalle de los materiales que lo puse en el chat del WhatsApp. también Sí, en el pero Instagram. no todos, o sea, no todos ven el YouTube. Sí, Yo no me acuerdo en qué parte vi que alguien estaba preguntando por los materiales. No me acuerdo en qué WhatsApp de taller. A ver. es en el de Ah, la ya, no clínica estaba entendiendo, de... no estaba entendiendo, pero lo voy a copiar en texto y los voy a... Sí, mira, por ejemplo, hay una persona que se llama, creo que es Francesca, en Ujú, el del impresionismo, sí, en el de taller de pastel. es Francesca, que quiere los materiales. Ahí van. Entonces, por eso yo te decía que no, o sea, yo no puedo compartir Ah, ya, no, no había entendido, no había... solo puedo compartir la imagen, ahora sí que la miniatura que Ajá, pusiste, pero no con el texto. ahí está. Ok, ahora sí. Ay, ojalá y sí tengamos gente en ese. Hopper casi no se enseña y es bien bonito. Y además es como muy contemporáneo. Si tú le llegas a la calidad de Hopper en la actualidad, esa pintura vende muy bien, por cierto. Ujú. Pero ya está, ¿verdad? Sí, ya, Va. Ah, no, ya no se había puede entendido. Pensé que compartir. de los PDFs. No. Ah, ya, No, ya. era para poder compartir los materiales. Ah, ya. Pues ahí está. Sí, Pues va. ok. Esperemos que, esperemos que tengamos muchos alumnos en la que viene. Pues nos vamos todos en una semana ya con nuestro soporte para el taller de Hopper y que tengan una excelente semana. Igualmente, doctora. Gracias, vaya a todos. Muchas Bueno, gracias, compañeros. Gracias, luego, doctor. Ay, bye. Doc, Dime. una pregunta. ¿Cómo pasaste el dibujo de este Caravaggio? Porque le pusiste, o sea, le pusiste gis, Sí, pero ¿lo pasaste por medio del proyector? ¿Lo sí. calcaste o cómo? No, lo proyecté. Ah, Sí, no. ok. Bueno, yo tengo una impresión. Ajá. ¿Cómo le hago? Porque pues el gis no me va a servir de nada. ¿Le puedes meter gis atrás? Ok. Buena Ajá. idea. Sí. Y ya le paso, Ajá. como si fuera carbón. Ajá. O la otra es con un papel calca, pero amarillo, de esos que venden para diseño de Sí telas y tengo. así. Pero es más fácil con un gisecito atrás, así, o con un Sí, pastazo y así. ok. Yo también he Gracias. usado
papel carbón, aquel que se usaba en las máquinas de escribir. De Yo les pongo hecho, varios papeles carbón No, pero hay que con usar bajo el, impresión. incluso aunque el fondo sea oscuro, si tú usas papel carbón, se pasa. O sea, sí te requiere como más atención, pero se pasa el dibujo. Pero pues con un Pues, ejiz pero atrás. supuestamente el carbón negro no se debe de usar, ¿no? Una vez lo leí, no sé dónde, que no era bueno, Lo que que lo pasa mejor es que era el rojo o el amarillo. lo que pasa es que ese sí es muy difícil de borrar. Sí. Es muy difícil de borrar, pero además hay un tipo de papel calca vegetal que es como morado. Nunca lo usen, jamás. Es el que usan para pasar los tatuajes a la piel antes de hacerlos. Jamás usen eso, porque ese material en específico atraviesa el óleo. Y entonces le echas una capa densa y lo atraviesa, y puedes tener un óleo de 1 centímetro y lo atraviesa Dios sabe cómo, o sea, es muy raro, pero sí, de eso no lo van a usar. Pero te digo, además de eso, pues sí, rojo, amarillo, carboncito atrás, es funcional. Ok. Va. Gracias. Va, compañeros, pues tengan una excelente semana ahora sí. Voy a ver si encuentro un taquito por ahí porque tengo mucha hambre. Hasta luego a todos, que les vaya muy bien. Provechito, bye. Saludos, Luego. bendiciones. Hasta luego. Hasta luego.